Una cuenta regresiva que comienza el día de hoy, miércoles de Mercurio. Apenas estamos celebrando 15 de abril y es una cuenta regresiva que va a ir hasta el próximo mes. Hoy ya tenemos la entrada de manera oficial de Mercurio en el signo de Aries. Esta cuenta regresiva la veníamos esperando ya hace un tiempo, unos meses atrás, y ahora vamos a contar con el que faltaba. Es como si alguien que hacía falta en la reunión entre Saturno, entre Neptuno, entre todo el desfile de planetas que hemos tenido en el signo de Aries, pues hacía falta uno, y era el mercader del zodiaco. Mercurio en el signo de Aries a partir de hoy miércoles cambia las reglas del juego y llegan otras alianzas, llegan otros convenios y Mercurio entra el día de hoy para quedarse alrededor de casi un mes haciendo una cantidad de matices y haciendo una cantidad de insight y llevando a cabo muchas cosas que nosotros necesitábamos y queríamos que florecieran. Mercurio tiene una particularidad. Cuando Mercurio ingresa en los primeros grados de un signo, suele contagiarse, por así decirlo, suele fusionarse con la energía y con el ambiente de planetas que estén allí. Recordemos que este año 2026 ha sido muy movido el tema de los primeros grados en el signo de Aries por la entrada de Saturno, por la entrada de Neptuno. Hace poco tuvimos el ingreso del Sol también, ya está terminando su temporada. Este viernes vamos a tener una luna nueva en el grado 27 de Aries, entonces pues faltaba el invitado estrella y el invitado estrella siempre va a ser Mercurio, que llega con algún insight, que llega con alguna firma, que llega con algún decreto para quedarse como piedra. Es decir, que estos meses que vamos a tener o esta temporada, porque es prácticamente marcar toda una línea de acontecimientos a través de Mercurio en Aries. Significaba en la astrología psicológica cuando este planeta se ocupa en los primeros grados. Bueno, pues de lo primero que tenemos en los primeros grados de Mercurio, en estos primeros graditos de Aries, es empezar a recordar cómo se formó la alianza que hizo Saturno y Neptuno, y esto tiene mucho que ver con alianzas en general, convenios, firmas, que nos lleve como a concretar de manera poderosa, típico del signo de Aries, muy duradera, porque recuerden que tenemos un ambiente en esos grados, en esos primeros grados de Aries, tenemos un ambiente muy como piedra. Casi que podemos decir que lo que se firme ahora o los acuerdos que se hagan en este momento van a quedar, se van a eternizar por unos buenos años. Entonces, hacía falta la firma, como cuando ya tienes un documento que dices, lo único que hace falta es firme aquí, haga el acuerdo aquí, cerremos este negocio aquí, llevémoslo de esta manera, y de eso se trata Mercurio en el signo de Aries con todo el stellium. No quiero decir que esto sea siempre igual, porque muchos años atrás hemos tenido la entrada de Mercurio en Aries, pero cabe resaltar que no teníamos un stellium, no había tanto planeta en el signo de Aries como ahora sí lo hay. Entonces no podemos leer a Mercurio solamente en Aries, sino debemos leerlo con la profundidad y con la conjunción que está haciendo con los demás planetas, en este caso Marte, Saturno y demás, ¿no? Todo el stellium que tenemos acá. Si empezamos a sumar y empezamos a determinar, yo voy a colocar la carta para que nos quede un poquitico más fácil conectar con esta energía que vamos a hablar de Mercurio en Aries, pues es todo un stellium que incluso alcanza un poquitico a incluir a Quirón. Quirón, que también se vuelve como muy extremista cuando está en esta línea. Voy a compartirles la carta para que todos podamos estar como más conectados con este tema y así nos quede un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, dentro de esta línea, creo que ahí no me veo todavía. A ver, creo que por acá sí me veo. Eso. Esto pasa casi siempre. Digamos que usualmente cuando tenemos esta entrada de Mercurio en Aries, pues algo nos viene a enseñar, algo nos viene a contar, un tema más marcado que se va a quedar para la vida de nosotros. Y vale la pena, pues sí, seguirle la pista o seguirle como el compás a lo que nos va a estar mostrando este Mercurio. Fíjense que Mercurio hace su ingreso al signo de Aries el día de hoy. Entonces, coloquemos por aquí Mercurio
lo vamos a conectar con una flecha. Si vemos, aquí está, aquí podemos observar la entrada de Mercurio en el signo de Aries, 00 grados. Esto pasa hoy 15 de abril y pues va a quedar una muy buena temporada en todo el eje de Aries. Va a estar pasando por haciendo conjunciones con Neptuno, haciendo conjunciones con Saturno, va a estar haciendo conjunciones o vamos a tener también lo que comúnmente llamamos, en este caso, Mercurio Casimi, cuando esté por allá en relación con el Sol. Entonces es una temporada que nos invita, pues primero muy solucionativa, ¿no? Porque Mercurio es el que soluciona. Mercurio cuando llega a Aries es la idea y el pensamiento o el esfero que se empuña para terminar de dar el sí. O es cuando estamos en este caso en el altar y acepta y entonces Mercurio en Aries dice sí o dice no. Es la última palabra que genera un poder o que genera un compromiso en relación con lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida o en nuestra cotidianidad. Este tema pues está muy sonado, nos conecta mucho a todos. Mercurio es un planeta, es uno de los planetas personales que por donde va pasando Mercurio como que se va relacionando muy fácil. A Mercurio le queda muy, digamos que es un planeta que se le facilita mucho las comunicaciones o generar puentes vinculares entre el entorno, familia, grupos, trabajo, etcétera. Entonces, por lo menos, si lo vemos de donde venía Mercurio, que viene de Piscis, de la ensoñación, de la idealización, Mercurio tiende a perderse mucho por allá cuando está en Piscis y además estuvo haciendo una fase de retrogradación en el signo de Piscis, llegó hasta el grado 8 de Piscis, hizo una conjunción con el nodo norte. Entonces recuerden que también esta zona Piscis a veces se vuelve como un poquito muy espesa, ¿no? Como un poquito compleja. Esto ya es un gran avance, no queriendo decir que antes no lo fuera, pero por lo menos sí cambia el mood de la energía. El último planeta que hacía falta, por lo menos para ingresar a la temporada Aries, pues ese era Mercurio. La luna ya lo va a hacer para formarse la luna nueva que vamos a tener en el grado 27 ahora, pasado mañana, el día viernes. Entonces, este tema de que Mercurio entre en Aries a mí me encanta porque pues Mercurio lo utilizamos desde el primer momento en que nos levantamos por la mañana. Desde el primer momento que nosotros nos levantamos y empezamos a pensar. Eso es Mercurio en Aries, en la cabeza. Empezamos a tener un pensamiento, empezamos como a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Las ideas, el mundo, en este caso, pensamiento crítico, porque, claro, no cabe resaltar que Mercurio y Neptuno ahí tienen una entrevista y hay un match que nos ofrece el universo, como recuerda que hay unos temas pendientes que estuvimos viendo del ayer. Mercurio en Aries no es tan nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un tema de, ay, ¿qué me va a pasar o qué acontecerá con este Mercurio en Aries? No. Digamos que sí podemos comprender o podemos leerlo desde una línea psicológica, utilizando una astrología psicológica, que Mercurio siempre que está en Aries en conjunción con Neptuno, además con Marte, pues nos dice, recuerda que esto quedó pendiente. Aunque no esté retrógrado, no siempre Mercurio tiene que estar retrógrado para que nos haga un insight. Basta con que esté en conjunción con Neptuno y nos cuente algo que todavía está pendiente, algo que todavía no se ha desarrollado y que requiere de toda nuestra atención. Con Mercurio también ponemos atención a algo. Con Mercurio como que colocamos énfasis en lo que yo necesito o lo que yo quiero solucionar en este momento de mi vida. Entonces, de todas las formas habidas y por haber, pues es un aspecto que nos va a ayudar a muchos, es un aspecto que obviamente va a tener mucho que ver con la gente de signo, en este caso Piscis, también va a ayudarle mucho a la gente de Géminis, porque viene de Piscis, va a ayudarle mucho a Géminis, que es su planeta, también va a estar muy conectado, supremamente conectado con la energía, en este caso de Virgo, que es el otro signo que rige. Entonces, en estas líneas y en estas diferencias vamos a encontrar un Mercurio como potencializado en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros vamos a estar conectados. A mí me gustaría dejarles un mensajito, aprovecho para saludar a todos los que están conectados acá en Instagram. Amo tus consejos, Javier. Un abrazo, Soledad, está por aquí. A todos los que están en TikTok, gracias también
por su encuentro, gracias también por sus mensajes, a las personas que nos acompañan acá en YouTube, en Facebook. Yo quisiera como ir pasando rápidamente para dejar un recuerdo acerca de lo que puede llegar a estar trabajando un Mercurio. Digamos que teniendo en cuenta que Mercurio va a estar en Aries, ¿cuál es la zona que va a estar como más movida o como más intelectual? Por ejemplo, si tomamos un punto de referencia para Mercurio, en Aries, para las personas que sean de signo ascendente en Aries o que de pronto tengan el Sol Aries o muchos planetas, como ahora hay tanta energía, Mercurio en esta línea, Mercurio se vuelve muy introspectivo en la casa uno. Le ocupan muchas cosas acerca de sí mismo. Cabe resaltar que cuando Mercurio llega a Aries, no solamente es las ganas, sino también es hasta dónde creo en mí. Con Mercurio a la cabeza en el signo o en la casa uno, también nos da la posibilidad de, si yo estoy creyendo en mí, ¿qué tanto creo en mí? Fíjense que antes de nosotros contarle una idea a alguien, antes de nosotros participar algo con alguien, pues primero lo conversamos con nosotros mismos. Y el que puede llegar a ser saboteo en Aries, pues muchas veces es ese Mercurio, esa forma de pensar o quizás de pronto el saboteo mental. Claro, Mercurio trae una idea muy clara para Aries, trae mensajes o es muy normal que las personas de signos Sol, Aries, ascendentes, con Stellium, pues también estén como próximos a generar un poco de compromiso. No crean que solamente Saturno se encarga del compromiso. Mercurio también lo hace. Mercurio cuando está en Aries le gusta mucho comprometerse a las ideas que pueda vincularse con el otro en relación laboral o comercial. Aquí hay algo muy bonito y como Aries está tan de moda, ascendentes en Aries, mejor dicho, no sabemos dónde poner a Aries porque están muy solicitados. La energía de Aries ahorita pues está a flor de piel, ¿no? Yo sé que las personas también de signo Aries, lunas, pues hay como mucho en la bandeja, hay como que todo está muy servido y a veces esto puede generar un poco de confusión como en qué áreas, qué de tanto empiezo a hacer. Aries es importante que conecte mucho con los pensamientos genuinos y los pensamientos orgánicos con las ideas que pueda ofrecer Mercurio para Aries en un sentido de mi propia existencia. Observemos que la casa uno es cómo pienso yo acerca de mí mismo y cómo también me proyecto frente a los demás. Mercurio nos hace creer. Con Mercurio yo creo o con Mercurio desmiento. También recordemos que en Aries puede traer una noticia importante que me revele acerca de algo que yo estaba queriendo hacer o pensar. No es específicamente un planeta que se encargue de la fuerza, no es un planeta que se encargue del poder, pero Mercurio en Aries se vuelve muy poderoso a través de la mente, a través del recurso primario que son las ideas. Entonces, creo que era lo que le hacía falta a Aries de pronto, a Soles, ascendentes o lunas en Aries, creo que esta partecita les hacía falta quizás como terminar de completar una idea y terminar de creerse el cuento de pronto, quizás para muchos de ustedes. Yo creo que Aries es un signo que la tiene muy fácil. Miran, imagínense ustedes semejante estelium en Aries, un planeta que es Mercurio, Neptuno, ahí los estoy señalando en azul, Marte, Saturno, el Sol y próximamente una conjunción Sol-Quirón. Todo esto navegando en la casa uno, pues evidentemente es casi que imposible decir que ascendentes o estas energías arianas no estén como sintiendo todo al mismo tiempo, queriéndose comer el mundo de mil maneras, ¿no? Aquí la paciencia no existe, con todo este arsenal de planetas en Aries, la paciencia no existe para Aries por esta época. Yo creo que es un signo que no está teniendo mucha paciencia, que quiere salir a correr la maratón y la maratón sobre todo de la vida, la maratón de cómo puedo hacer mil cosas o cómo me puedo poner al día, que no está mal. De todas maneras, cabe aclarar que no está mal, esto es necesario. Si tú eres de signo Aries, ascendente o luna, pues mira todo lo que tienes, en este caso, todo lo que tienes en tu signo, todo lo que puedes hacer. Yo creo que ahora la vida sonríe muchísimo. En buena hora, ¿no? También tengamos en cuenta que no veamos esto tan ajeno a nuestra carta natal.
A veces yo me detengo mucho en Aries, pero es que fíjense ustedes, hay 7 planetas, entonces no es lo mismo cuando un planeta ingresa a un signo y está solo en ese signo, a cuando un planeta ingresa a un signo y hace una conjunción, en este caso casi que triple, pues es demasiada la lectura que también hay que hacer. ¿Para qué sirve esto? Donde nosotros tengamos a Aries, observa tu carta natal, en qué área de la vida te corresponde Aries, cuál es, en este caso, la zona que Aries gobierna, porque ahí tienes mucha capacidad de acción, ahí tienes mucha capacidad de liderazgo, ahí la vida te está pidiendo por esta época, a partir de hoy, miércoles 15 de abril, pues empezar a hacer una cantidad de temas de hacer, de producir, de concretar, de firmar, de atreverse, de mucho movimiento. Esto es lo que va pidiendo. Pueda que algunos de ustedes tengan este stellium de planetas en la casa 6, entonces se vuelve muy laboral el tema. O pueda que ustedes también lo tengan en la casa 2. Entonces vamos a ir haciendo este recorrido de si tienes toda esta actividad planetaria en Aries, pues eso es como para ustedes, ¿no? Yo creo que es la entrega también más bonita que le pueden hacer al universo. Esto es muy provechoso. No en vano, pues de todas formas, Aries es un signo que le queda muy fácil ahorita concretar las cosas, no recordando, o mejor, haciendo énfasis en que también está Saturno. Entonces, una de las ventajas que tiene en este momento Aries es que lo que se proponga, hay altas probabilidades de estarlo logrando, sobre todo con esta entrada de Saturno también que favorece. Esta, por ejemplo, esta conjunción que va a tener Aries, ahí Mercurio-Saturno, em, es muy aplicativa para que se hagan cosas en piedra. Casi siempre que estas conjunciones se dan, pues salen nuevas normas, salen nuevas leyes, nueva normatividad. Entonces, esto favorece mucho al colectivo. De otra parte, si vemos la energía, por ejemplo, para ascendentes en Tauro, signos solar, o en este caso, personas que tengan la luna en Tauro, que sean de mucha energía taurina. De otra parte, Mercurio, el trabajo que está haciendo es mucho más intuitivo, es mucho más espiritual. Mercurio en la casa 12 invita a Tauro a creer un poco más también en el misterio, abrirle espacio a la magia. Un Mercurio en Aries en la casa 12 para todos aquellos es como el gran mensajero literal de los dioses, esa comunicación que podemos tener con algo no conocido, con algo que pudiera llegar a estar un poco más retirado, más lejos de nuestro mundo actual. Entonces, un mensaje que trae Mercurio en la casa 12 está muy adentro, está menos afuera. Aquí la invitación es a que Tauro en este caso se entrega a las meditaciones. Yo creo que es un signo que está siendo muy llamado a respetar mucho los linajes del silencio. Y la única manera de poder traducir, o la única forma en la que Tauro va a poder traducir todo este estelion de planetas, ahora con la entrada de Mercurio, ese bullicio mental, pues es a través de la calma, a través del silencio y de ese lenguaje que pueda tener consigo mismo. Yo creo que va a ser un mes muy bonito para que Aries logre cruzar ciertas líneas de comunicación con la persona más importante del planeta. Mercurio en Aries dice, hay que hablar yo con yo en la casa 12, enterarnos de qué más hay allí, ¿no? ¿Qué más nos cuenta la vida o qué más nos va participando el destino acerca de lo que a veces nos cuesta trabajo creer o no? Recordemos que Mercurio se vuelve muy de si creo o no creo. Entonces creo que aquí la actividad que va a hacer para este signo es mucho más clara en relación del pensamiento crítico, también un poco de lo que puedan hacer con ustedes mismos. Si vemos un mensaje que pueda traer Mercurio para el signo de Géminis, algo contrario, por ejemplo, Géminis es un signo que va a recibir a Mercurio en una muy buena posición, que es la casa 11. De por sí Géminis o ascendentes, soles y lunas tienen eh, ese gran énfasis, es su planeta, es el planeta de la comunicación, es el planeta que trae mensajes, es el planeta que nos lleva a discernir y a pensar de una manera más abierta, más espontánea. Esto favorece mucho a Géminis sobre todo. Yo creo que un signo que estaba esperando que Mercurio saliera de la sombra, saliera de las profundidades del mar, no es la mejor posición para Géminis. Mercurio en Piscis no era la mejor posición. Un Mercurio en Aries le encanta más a Géminis, que es un pensamiento más activo, es un pensamiento más crítico también.
El hecho de que entre a la casa 11 pues lo pone más en una conexión de comunidad, de compartir y también de aterrizar ciertos temas como más hacia la mano. Mercurio cuando está en la casa 11 logra conectarnos también con amigos, logra conectarnos con personas que a veces habíamos dejado por ahí como de lejos o que no conectábamos hace mucho tiempo. Entonces, también este es un episodio y un momento bonito para dialogar con los demás, compartir más en comunidad, ser más participativo. Esto favorece muchísimo a Géminis. Creo que la posición más compleja de tener a Mercurio para Géminis era donde estaba, Piscis. Sí, Géminis es un signo muy mental, es un signo muy rápido. Entonces, cuando tiene a su planeta regente por allá en Piscis, en las profundidades oceánicas de las emociones, como que Géminis dice algo, algo no funciona bien. En cambio, tener a Mercurio en Aries, pues tiene la fuerza, la chispa de poder concretar y tener una visión acerca de la espiritualidad un poco más profunda, también típico de que se queman las ideas y la fuerza mental cobra un valor importante para Géminis. Entonces, si de pronto eres ascendente, solo luna, pues este Mercurio se pone mucho más activo, mucho más parlanchín de lo normal. Calculen ustedes. Más energía parlante. Creo que el micrófono, Mercurio en Aries, en la casa 11, eso es como darle, subirle el volumen a Géminis, colocarle el micrófono que le hacía falta para que logre generar un poco más de amplitud, de conocimiento, de ideas, o por qué no, también de la crítica, porque esto también puede llegar a generar un poco de crítica a la final. Crítica con él mismo, ¿no? Recuerden que en la casa 11 también logramos ser severos con nosotros mismos en cierto ángulo. Cosa contraria, si vemos a Mercurio, cómo va a estar trabajando para el signo de Cáncer. Entonces, si tomamos como referencia a personas ascendentes en Cáncer, Soles o Luna, es un Mercurio que se exige mucho. Aquí ya pasa un nivel de exigencia. Ya la facilidad que estaba dando Mercurio en Piscis para Cáncer, aquí ya se vuelve un poco más retada. Recordemos que tener un Mercurio en justo en el medio cielo, en la casa 10 o en los primeros grados de Aries, esto ocasiona para Cáncer un punto de concreción, de imaginación, de voluntad, creatividad, pero al mismo tiempo mucha exigencia. Yo creo que Cáncer es un signo que por esta época el mundo demanda mucho de Cáncer, como que el mundo le está pidiendo muchos resultados, mucha autoridad también. Esto es típico que esta conjunción de Mercurio-Aries en la casa 10 traiga para Cáncer un poco más de quizás compromiso, ¿no? Recordemos que Mercurio también en Aries se vuelve muy comprometido en cuanto a la palabra, a lo que estoy pensando, a lo que digo, cómo lo voy a hacer. Es una excelente puesta en escena para que Cáncer pueda exigirse si está en un proyecto ambicioso o está en un proyecto muy grande o se siente Cáncer ascendentes o lunas que la vida como que les está en este momento exigiendo mucho, pues creo que esta es una gran oportunidad para pensar diferente acerca de lo que pueden lograr y cómo lo pueden conseguir. Ya no va a tener tanta facilidad Cáncer, ¿no? Recuerden que Mercurio en Piscis sí favorecía mucho a Cáncer. En cambio, al estar en Aries, los pone como más activos, como a solucionar temas del mundo más rápido, más de ya para allá. Entonces, esto pudiera generar cierta incomodidad dentro de algún Cáncer, ¿no? Si hay ascendentes, soles o luna Cáncer por aquí, momento de leerlos, a ver cómo van sintiendo esta energía de Mercurio. Esto es a partir de hoy miércoles. El día oficial de Mercurio en Aries es hoy y lo vamos a tener hasta el 2 de mayo, 3 de mayo. Entonces creo que son casi 20 días de un fast track, valdría la pena llamarle a esto. Un fast track que los invita como a movilizarse un poco más rápido de lo normal. Cáncer también yo creo que temas legales, cuando Mercurio llega a la cúspide, a la casa 10, pues también los temas legales se van volviendo todo un desafío para desarrollar. Entonces creo que otro signo que requiere de estar muy atento de procesos legales, pues esos son ustedes, Cáncer. ¿Qué pasa para Leo? Esta entrada de Mercurio en Aries para Leo
Pues mira, unas son de cal y otras son de arena. Leo es un signo que le beneficia mucho Mercurio en Aries. Si ya venía activo ascendentes, soles y luna Leo, pues esto les facilita mucho más. Es como tomar y ya tener casi que todo firmado. Leo es un signo que en este momento ya tiene firmado, tiene claro para dónde va, cómo lo va a hacer, por dónde va a empezar. Yo les decía hace unos semanas atrás, creo que si conoces a alguien de signo Leo, ascendente o Sol, pues vale la pena también salir a tomar un café. ¿Cuál es ese mensaje que nos puede dar Leo a través de esta canalización con tanta energía, ¿no? Ya les decía, ¿no? El planeta que hacía falta por ingresar a Aries, pues es Mercurio, lo hace hoy, la luna lo hace esta noche para amanecer mañana. Entonces creo que tenemos una muy buena puesta en escena para que Leo logre desarrollar mucha intuición, logre desarrollar mucho feeling también con el conocimiento, tener una visión mucho más aterrizada y mucho más concreta de la vida, del mundo. Creo que esta sumergida de Mercurio en Piscis sirvió mucho en la casa 8 para poder cortar cosas que difícilmente se dieron cuenta que no eran viables. Ahora este Mercurio ofrece un mes, prácticamente unos 20 días, de mucho aterrizaje mental, mucha decisión y mucha facilidad también en lo que vaya a hacerse en el tema extranjero. Entonces también es típico que la energía de Leo esté como muy abierta hacia nuevos conocimientos. Esto va a ser muy importante, creo que es la primera vez que Leo tiene tanta actividad en la casa 9 después de, calculen ustedes, unos 30 años por el lado de Saturno y por el lado de Neptuno ni hablar, más de 150 años. Es la primera vez que Mercurio ingresa en Aries para Leo en la casa 9 con todo este arsenal de planetas y creo que le activa la firma o la toma de decisión que estaba en espera. Ahora con menos miedo. Mercurio en Piscis, casa 8, viene de dejar los miedos. Ahora en Leo ofrece una propaganda distinta. Esto va a ser mucho más benéfico, sobre todo en temas de estudios y de pronto ascendentes o soles y luna también creían o estaban pensando en temas de estudio, creo que facilita mucho. Esto es un pitch, una entrada triunfal y con mucha energía, más claridad mental. Yo creo que ya terminó la espera para Leo. A mí me encanta tanto desfile de planetas en la casa 9 porque les da más foco, donde están vibrando, donde les está gustando, donde está la pasión, donde se están mostrando sobre todo el corazón, a lo que le están poniendo alma, corazón y vida. Y creo que la clave para un ascendente solo Luna Leo es Mercurio en Aries diciendo por ahí es que hay dificultad. Claro, hay un poco de dificultad porque está Marte. Fíjense los acuerdos cómo están a nivel mundial, cómo está el estrecho de X lugar, cómo se están haciendo. Todavía hay falta firmas, ¿no? Faltan acuerdos, llegar a ciertos acuerdos. De eso se trata Mercurio. Entonces, Leo, ser como más consciente de cuáles son los acuerdos que están haciendo con ustedes mismos y ya próximos a finiquitar este proceso, vencerlo y pasar a una energía un poco más expansiva dentro de esta dinámica de atención también que puede haber. Si miramos el mandala de un mensaje cortico que nos pueda dar Mercurio en Aries para el signo de Virgo, recuerden que esto está entrando hoy, aquí tenemos Mercurio a 0 grados. En el caso de ascendentes, soles y Virgo es una invitación a... Mercurio aquí se vuelve muy introspectivo, ¿no? Cuando Mercurio está en Aries, en la casa 8, se vuelve como muy analítico y también muy comunicativo con los temas del ayer. Mercurio al estar en conjunción con Neptuno puede traer ciertos episodios, además que hace unos aspectos al nodo sur en Virgo, puede traer unos episodios de ¿cómo llamarle a esto? Energías no claras, energías no conocidas. Mercurio es el gran buscador cuando llega a la casa 8, empieza a identificar cuál es el problema, cuál es el pensamiento y cómo solucionarlo. La diferencia que tiene Mercurio al resto de planetas es que a Mercurio le interesa mucho en Aries, en la casa 8, buscar dónde está el problema. Mercurio es ese buscador, es ese puntero cuando tenemos el puntero en el mouse y hacemos clic. Cuando tú dices en la vida, mira que escuché esto, vi esto y logré hacer ese insight, logré hacer ese clic. Eso es Mercurio en Aries, sobre todo en la casa 8 para Virgo.
lograr hacer ese clic acerca de algo que estaba siendo dudoso o estaba siendo complejo. Esto se vuelve muy espiritual para Virgo. Además es su planeta regente, cambiando de lugar, cambiando de zona. La parte más crítica ya pasó. Tener un Mercurio en Piscis al frente en la casa 7 creo que era lo más retado, ponerme de acuerdo con el otro. Cuando para Virgo es importante tener el control, creo que ahora, a partir de hoy, tener a Mercurio en Aries, pues van a ser 20 días de un descanso, un alivio y sobre todo identificar cuál es el problema y dónde está el dolor, dónde está lo que lo causa. Recordemos que en la casa 8 es como una radiografía. Una vez nos hacemos la radiografía, el médico puede ver a través de esas imágenes, a través de esas improntas, dice, aquí está el problema, aquí está la fisura, aquí está la gotera. Entonces, Mercurio en Aries es un gran, gran inspector acerca de dónde me está doliendo y por qué y para qué y qué hacer con esto. Algo que no le disgusta para nada al signo de Virgo, creo que la va a tener muy fácil y va a sacarle mucho provecho con todo ese stellium de planetas. Mercurio en Aries se va a encargar clarísimamente de hacer su mejor trabajo para que Virgo logre depurar y logre trascender esa herida o esos temas, además que lo tienen un poquito como en sin saber qué hacer, ¿no? Creo que aquí la espera vale la pena. Aquí se vuelve un poquito más fácil. Ahora, si cambiamos el mandala y colocamos ahora para Libra, a partir de hoy 15, miércoles 15, cómo la influencia de Mercurio en Aries trae algo. Yo creo que esto sí es todo un reto. Esta sí es, esto se va a volver todo un desafío para Libra. Yo soy más amigo de decirle ascendentes, soles y lunas en Libra que entre menos mensajes se envíe, muchísimo mejor. Si tú eres de este signo, ten en cuenta que tener a Mercurio en Aries en la casa 7 es de las posiciones más exigentes donde casi siempre al momento de transmitir un mensaje el otro va a entender lo que quiere y no lo que tú quieres transmitir. Es tener una oposición. Cuando Mercurio está del otro lado con Neptuno, me da la sensación que el otro no me entiende, me da la sensación que el mundo como que no me hago entender, como que la otra persona, ¿qué pasa con el otro? ¿No? Además, como hay tanta energía activa, esto me lleva a pensar que el otro o sencillamente está en contra de mí. No, Mercurio en Aries puede ser como, ¿y por qué me gritas? Si Mercurio en Aries también puede llegar a buscar como esa problemática. Entonces, Libra son 20 días de Mercurio en Aries donde es mejor llamar. Mejor llama porque si colocas el punto donde no es o no colocas punto o no colocas la coma, el mensaje se va a entender diferente. Como Mercurio está haciendo una conjunción de entrada con Neptuno, tiende a disolver el mensaje original, tiende a desaparecerlo o a que haya una mala interpretación por parte del otro a través de lo que tú le quieres decir y finalmente el otro termina dándole la emocionalidad que tiene y no la razón o la lógica con la que tú quieres transmitir el mensaje. Creo que aquí va a ser todo un desafío para Libra sostener una buena comunicación sin tener que acudir al grito o sin tener que acudir o quedarse callado, que ese puede ser la otra opción, quedarme callado porque no encuentro algo recíproco en la otra persona. Desafío en esa idea, ¿no? Desafío en ese punto crítico, yo creo que ahí es donde más se va a encontrar. Siempre y cuando te ocupes más de que la otra persona entienda a través del diálogo lo que tú quieres transmitir y no la emoción que el otro le quiera poner, va a quedar mucho mejor. Creo que Libra es donde tiene un gran reto estos 20 días de Mercurio Aries para lograr eso, ¿no? Lograr transmitir el mensaje correcto sin que el otro le dé la idea de que no. Si vemos a Escorpio, la entrada de Mercurio en Aries va a estar haciendo un gran trabajo en la casa 6, a diferencia de muchos otros signos del zodiaco. Esto es algo que le abre muchos caminos, muchas posibilidades. Este aspecto astrológico es algo que los llena de mucha facilidad también para ascendentes, soles y luna en Escorpio, de ser mucho más sagaces con la palabra, de ser mucho más enfáticos. De por sí, un Mercurio trabajando en la casa 6 está en su casa, está domiciliado, logra a través de Aries encontrar todos los matices
y a través del cotidiano, a través de hablar, de socializar y de llegar a un punto muy conciliador con el mundo laboral, con el mundo de las actividades cotidianas. Entonces, Mercurio de por sí cuando está en la casa 6, pues es un gran beneficio, ofrece una puesta en escena para Escorpio estos 20 días de poderse comunicar, de poder recibir también los mensajes que se estaban esperando a través de poder avanzar en el mundo laboral. Creo que era el mensaje, la carta, la llamada. Mercurio de por sí en Aries se vuelve como muy aquí está, aquí lo tengo, ya apareció, distinto de la zona que venía. Mercurio, al estar los últimos tiempos en Pisces, que recuerden esto, además estuvo retrogradando en Pisces, se pierde, se difumina, es escapista, se evade. Ahora al llegar a Aries en la casa 6, pues le ofrece un panorama a Escorpio mucho más abierto, de una energía mucho más directa también. Y esto le viene bien porque de por sí Escorpio es un signo que no se queda quieto. Al tener a Mercurio allí le da como juguetes y darle también unas herramientas para poder realizar y hacer. Creo que una de las mejores posiciones donde se puede tener a Mercurio es justamente la casa 6, porque allí es donde necesitamos encontrar que nos contesten, que nos respondan, que nos digan si sí o no, de qué va. Entonces, este Mercurio a todos los ascendentes, soles y lunas son estos 20 días donde resuelve muchas cosas, ¿sí? Se resuelve, se firma, se concreta, se hace. Además que tiene una muy buena posición con todo este stellium en Aries, mucha actividad más de lo normal. Creo que ahí la gran mayoría de signos Escorpio ascendentes también van a estar haciendo como su cronograma, su schedule de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Ya se dio el momento o lo que estaba esperando ya ocurrió, ya me llamaron, ya me dijeron. Entonces es una apuesta interesante. Recuerden que Mercurio, aunque sea el planeta más pequeño del zodiaco, pues tiene mucha participación en nosotros, ¿no? Yo diría que máxima. Con Mercurio, pues Mercurio son los mensajes, la comunicación, es lo digital, es lo que vas contando día con día, es lo que vas haciendo, lo que vas pensando. Entonces, aquí es muy importante tenerlo para Escorpio en la casa 6. Sagitario, de otra parte, se acaba un poco todo el proceso pisciano que había sido un tema complejo y esto es alistar la maleta para Sagitario. Y cuando digo alistar la maleta, no quiero quedarme en algo superficial de que vaya a ser un viaje físicamente, pero Mercurio en Aries en la casa 5 pone a Sagitario en marcha, lo pone en actividad, alistar la maleta en el quehacer, en el gusto, en los placeres. Tanta actividad nunca pasa desapercibida y esto es tener ya el nombramiento también y el pensamiento justo en la idea, en el momento, en lo que me gusta. Esto es lo que usualmente se definiría de una manera popular como la muy buena suerte. Que la buena suerte no es otra cosa más que estar en el lugar correcto, con las personas adecuadas, hacer la firma y el acuerdo que es, estar en el lugar ideal. Cuando Mercurio, Neptuno y Marte se ocupan en la casa 5, así como lo están haciendo para Sagitario en el signo de Aries, pues esto le favorece mucho a soles, Sagitario, ascendentes y lunas para que las cosas tengan muchísima fluidez. Yo creo que es uno de los signos, fíjense que aunque ahora no haya específicamente algo en Sagitario, la última vez que tuvimos muchos planetas en Sagitario fue en noviembre y diciembre del 2025. Entonces, casi que después, 4, unos 5, 6 meses después, Sagitario vuelve a tener una recarga, vuelve a tener una salida y vuelve a tener como unos viajes mucho más merecidos. Viajes, no me refiero a viajes al extranjero o viajes de ese tamaño, sino viajes de poder desplazar el conocimiento, desplazar el gusto, lo que quiero hacer hacia otra dirección de la vida. Creo que estas posiciones le ayudan mucho también para Sagitario a encontrar puentes de comunicación con su propio niño interior. Mercurio es el curioso, Mercurio es el niño, Mercurio es el sagaz, ¿no? Al que le gusta estar en varias cosas. Mercurio nos recuerda que alguna vez fuimos niños cuando está en la casa 5 y nos recuerda también las promesas que nos hicimos en el ayer. Entonces esto le va a ayudar a Sagitario a disfrutar un poco más lo que está haciendo, disfrutar más la vida y abrirse como a otras oportunidades más genuinas, más que la puedan gozar. Son 20 días donde van a sentir un gran alivio, cosa distinta en la posición que tenía Mercurio antes, que era muy retada para Sagitario.
Entonces, en esta zona lo van a tener muy marcado. Vamos a mirar en este caso para Capricornio. Vamos a ver algún mensaje que traiga Mercurio en esta zona para el signo de Capricornio. Si de pronto tienes la luna, eres ascendente o simplemente eres de signo Sol Capricornio, la entrada de Mercurio el día de hoy, miércoles 15 de abril, va a estar haciendo un trabajo de introspección en la casa 4. Cuando Mercurio entra acá, pues es hacernos cargo de nuestra propia seguridad. Mercurio al llegar aquí nos cuenta y nos va anunciando cuál es la relación que tenemos con nuestro propio mundo de seguridad emocional. Capricornio es un signo que creo que es el signo del zodiaco ascendentes y lunas que en este momento son los más somos los más llamados a revisar los temas internos. Capricornio es un signo que ahora con tanto estelium en la casa 4 está en una gran construcción. Lo que menos se puede hacer Capricornio es quedarse quieto. Es un signo donde Mercurio le exige más pensamiento, más toma de decisiones. Mercurio en la casa 4 está poniendo en evidencia temas de la cabeza, temas de autoridad. mm, Quedarse quieto en este momento sería fatal, por ejemplo, para Capricornio ascendente. Y cuando digo quedarse quieto no me refiero que tenga que salir corriendo a hacer cosas que no sabe, no, por el contrario, quedarse quieto en su mundo emocional. Recordemos que la casa 4 es prácticamente el cómo me siento conmigo mismo. Entonces, Mercurio recuerda los temas del ayer, los conflictos que hay. Mercurio cuando está en la casa 4 también nos da esa oportunidad de hacer más conexión con la madre, con el hogar, con de donde venimos, los lazos que nos unen hacia los nuestros. Se vuelve también todo un desafío para Capricornio porque no es un signo que le guste mucho los temas emocionales y estar así como sumergido en cosas digamos, de la maternidad o de la paternidad, pero aquí Mercurio lo pone como mucho más activo en estas áreas de mi propia seguridad emocional, mi propio mundo, mi propia arquitectura. De todos los 12 signos del zodiaco, creo que Capricornio es uno que ahora mismo la vida lo invita a trabajar mucho en su propia casa, en su propio hogar, en su propio yo. Entonces es un excelente momento para hacer un plan de trabajo típico que les encanta esto. Yo sé que les gusta a ustedes los ascendentes, soles y lunas Capricornio. Háganse un plan de trabajo y decir, bueno, ¿qué temas tengo pendientes con papá, con mamá? Qué temas hay pendientes con hermanos, qué temas hay pendientes con mi seguridad emocional, cómo me vengo administrando y como que empiecen a hacer su checklist de mirar los temas del ser, ¿no? Ocuparse también de adentro, ocuparse y permitirse que esos nuevos pensamientos de Mercurio y Neptuno como que logren fantasear y romper quizás un poco lo rocoso, que a veces Capricornio se vuelve como muy rocoso, como muy piedra, como si fueran de acero, ¿no? Por eso a veces también pueden doler los codos, las rodillas, la espalda, los huesos. Entonces Capricornio hay que aflojarle a la vida un poquito, ¿no? Hay que reírse también un poquito más de lo que hacen, de lo que conversan. Entonces esto es interesante, interesante para Capricornio que se abra un poquito más a estos temas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién hay por acá? Agenda, imagínense, la agenda que puede, dice Natalia, sí, agenda. Agenda que nunca tienen tiempo para nada, qué pereza, ¿no? Entonces Mercurio en Aries también le está diciendo, pero a toda hora, ocupado, Mercurio, no, dese un tiempo, dese un chancecito, váyanse solos por allá a la playa, disfruten también un poquito la vida, aunque con estas cuadraturas se va a llevar la agenda Mercurio para la playa. Muy activo, es un signo que está muy activo, ¿no? Muy, como que la vida también propone mucha actividad. A ver qué dicen acá. A veces las pausas son necesarias, maestro. Exactamente, es correcto. Entonces ese es un mensaje bonito para ver esas pausas de un signo tan exigente, ¿no? De un signo con mucha exigencia. A ver, vamos a mirar por acá. Disfrutar un poco más, dicen esto. Sí, me gusta también. Acuario, mensaje para Acuario.
Un mensaje para Acuario con Mercurio en la casa 3. Otra posición muy benéfica, al igual que para Escorpio. Entonces, si a Escorpio le correspondía Mercurio en Aries en la casa 6, a ustedes los Acuario les corresponde Mercurio en Aries en la casa 3. Otra zona donde a Mercurio le fascina, le encanta estar. Pues esto lo van a sentir ustedes en un bello sextil que está haciendo ahora mismo Marte-Neptuno en relación a Plutón. Y por lo general los sextiles son invitaciones del universo que nos dice, aquí está esto, pero se requiere de voluntad. Fíjense que si Mercurio está en los primeros grados de Aries, hace conjunción con Neptuno y hace conjunción con Marte, y al mismo tiempo toda esta actividad planetaria se encuentra con un precioso sextil hacia Plutón. Traducción. Hay muchas cosas, Acuario, pero si no hay voluntad, que es lo que pide Mercurio en Aries, si no se prende esa iniciativa, pues difícilmente que aunque las cosas estén, se vayan a realizar. No es un ambiente negativo, yo creo que es uno de los signos, Acuario, que tiene una posición muy favorable para Mercurio, solo que sí requiere un poco más de toma de decisión, quizás podría ser, animarse también. Mercurio en la casa 3 da muchas ideas, es muy propositivo. Ahora con tanto planeta que hay allí, pues pueden haber muchas situaciones de dónde empezar, pero quizás el punto más difícil es dar ese paso. Yo creo que esta invitación que hace Mercurio en Aries es a conectar, llamar, mensajes. Acuario, ustedes son los signos de amigos, ustedes son los signos de los amigos, ustedes son los signos de hablar mucho, Acuario son los signos de la comunidad, Acuario son los signos de la novedad, ¿no? Les gusta mucho hacer como esto, ¿no? Entonces creo que Mercurio allí también puede decir, activar un poco más la comunicación, eso también les va a ayudar mucho a los ascendentes, soles y lunas en Acuario a pasar un poquito este trago amargo de Plutón que quizás esté tumbando algunas cosas. Mercurio allí como que se vuelve muy solucionativo. Recuerden que Mercurio en Aries le encanta solucionar. Mercurio en Aries le encanta pensar en la idea que puede solucionar en la casa 3 el problema o la situación que bloquea algo para alguien o para nosotros mismos. Entonces creo que acá es un mensaje importante de moverse un poquito más en grupo con hermanos, estar mucho más comunicativos y hacer amigos, que los enemigos llegan por sí solos. Entonces creo que la tarea de Acuario ahora es más amigos, menos enemigos y ser como más sociables un poco, ¿no? No es algo que les cueste, pero podrían entrar o estar saliendo de esa fase. Piscis, Mercurio en Aries para Piscis, avance, mucho avance, progreso, más herramientas, otro signo que también la vida lo está invitando, ya como que pocas excusas, Piscis. Yo creo que el signo que ya no debe procrastinar más, pues son ustedes. El signo que más tiene temas a favor son ustedes. Como que la balanza se equilibra y todo lo que estaba en retroceso, todo lo que estaba así como, que me dicen por aquí. En esta parte de Piscis le funciona muy bien a Mercurio en Aries, casa 2, utilizar los recursos más cercanos. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Mercurio cuando hace conjunción a Neptuno puede darle más vida a lo que está más lejos y darle menos importancia a lo que esté más cerca. Entonces, creo que la lupa para Piscis, el mensaje para Piscis ahora estos 20 días. Fíjate, Piscis, qué es lo que tienes más cerca a ti, qué es lo que está más cerca de hacerse, qué es lo que está más cerca de salir, qué es lo que está más cerca a tus manos, a tu ascendente, qué es lo que está más cerca a tu forma de pensar, qué es lo más cerca que se puede hacer, así sea pequeño, Aries, así sea empezando, muy poco, pero que sea realizable, porque Mercurio en Neptuno se puede disparar a una idea demasiado, ¿sabes? Demasiado Artemis, y pues hasta ahora Artemis acabó de llegar. Entonces como que pensar en hacer algo en la Luna es muy lejos. A eso me refiero, como que qué tengo dentro de mis proyectos
¿Qué puedo estar haciendo más cerquita, más a la mano? Leyendo no solamente la entrada de Mercurio en Aries, sino la conjunción que está haciendo con Neptuno y con Marte, con Saturno. Entonces, esta triple conjunción entre Mercurio, Neptuno, Marte y Saturno puede hacer que Piscis justo coloque el ojo donde está Neptuno. Y a lo mejor Neptuno está mirando por allá. Y no significa que no se pueda realizar, pero con el tiempo sea mejor realizarlo. Quizás en la próxima vuelta que Mercurio le dé toda la vuelta al zodiaco, ¿verdad? Y ya el próximo año, quizás, tal vez, o a finales de este año, cuando vuelva otra vez Mercurio en Aries a hacer conjunción con Neptuno, ya una idea más madura se pueda extender un poquito más allá. La clave para Pisces es, usa lo que en este momento, la palabra, el conocimiento o lo que tienes más cerca de ti y dale esa prioridad y lo que veas muy neptuniano, muy lejano, muy demorado, muy lento, muy a más tiempo, déjalo para después. Como que Mercurio dice, bueno, ocupémonos con Marte y con Saturno y veamos qué es realizable y las otras ideas que puedan estar muy guau, pero que carecen, qué sé yo, de tiempo, de más lejano, lo que sea, o de permisos. Mercurio aquí en todo este tema, pues se vuelve también muy, logra dilatar ciertas cosas, ¿no? Creo que de esta manera estos 20 días les van a traer muchas sorpresas. Estrella, sos un gran profesor. Un abrazo, Estrella, gracias. No mirar hacia tierra firme, sino seguir navegando mientras podamos, quizá. También, ese es un Mercurio. Lo que pasa es que Mercurio en conjunción a Neptuno, Marte, Saturno en la casa 2 en Aries. Recuerden que Aries dispara con mucha fuerza, pero a lo mejor Piscis, como su planeta regente es Neptuno, pueda poner el ojo en lo que esté más lejos y descuidar lo que esté más cerca. Entonces, Mercurio al ser la lupa, pues es más fácil utilizar la lupa y verlo, la letra pequeña, como fijarse en esos detalles, ¿no? A ver, dice por acá, soy ascendente en Piscis, gracias maestro, muy exigentes, gracias Javier, qué bonito todo, un abrazo para ti. A los que están en TikTok, también un abrazo, a ver, los leo. ¿Aplica para ascendentes en Piscis? Sí. Ascendentes, soles y luna Piscis, ¿aplica el mensaje? Sí. Recuerden que es Mercurio, ¿no? Mercurio tan solo va a estar 20 días, entonces priorizar para los que sean de signo Piscis, sí. Mm, claro. Es muy diferente cuando analizamos un Mercurio en Aries y Aries está solo. Por ejemplo, el Mercurio en Aries del año pasado. La última vez que Mercurio ingresó a Aries, pues no había mucho planeta, no había estelium de planetas, Saturno todavía no estaba en Aries, Neptuno todavía no estaba en Aries. Entonces la interpretación de Mercurio en Aries se vuelve más seca. Pero al tener este tinte de Saturno, Neptuno, al tener este tinte movido por el Sol, por Marte, entonces cambia un poquito la energía de cómo lo vamos a proyectar. No significa dificultad, yo no le llevaría dificultad a esto, sino cambia la energía distinto. Quedamos en la Tierra y no andar en la Luna. Quedamos en la Tierra y no andar, algo así, como que aterrizar. Yo le llamo a esta energía más, digamos, en un sentido más de priorizar, yo creo que es la palabra. Priorizar ante las negativas típicas que pueda de pronto mostrar Saturno. Recuerden que Saturno para Mercurio, pues es como una autoridad. Mercurio es como este niño que está en Aries, que está empezando a hacer algo, y Saturno se vuelve muy rígido con Neptuno en decir cómo lo vas a hacer, como volverse muy exigente también. Lograr cuestionar mucho la mente crítica que pueda tener Mercurio en Aries, lo cual es un aspecto muy favorable en temas de si lo que queremos es fijar algo que sea duradero o sostenible en el tiempo, pues está muy bien, está excelente. Bueno, dice por acá, hola desde Uruguay, un abrazo también, saludos hasta Uruguay, dice en TikTok, un abrazote. Hola Javier, soy de signo Libra. Tiene que integrarse un poco más, es correcto. Por este lado, sí.
Gracias. Agenda, dicen por aquí. Un abrazo en TikTok. A ver, contesto los mensajes. Que si queda grabado, sí, queda grabado en mi canal de YouTube para los que están en TikTok, entonces ya lo pueden tener ahí. Los que están en TikTok lo pueden ver ahí. Pues bien, feliz miércoles de Mercurio. Dimos una pequeña ronda de mensajes para todos los signos del zodiaco. Aprovechemos este Mercurio que está ahí en Aries como galopando nuevas ideas y abrámonos al nuevo mensaje que nos trae Mercurio cada uno de acuerdo a Sol, signo ascendente. Suena bien para solidificar sueños pendientes, maestro, tal cual. Cuídense mucho, un abracito, nos vemos mañana, muy posiblemente, a ver hasta dónde Mercurio nos ayuda en Aries. Cuídense mucho, un abrazote para todos. Gracias.